Bueno, pues desde que el pasado lunes poníamos encima de la mesa de Vía V la situación que, según las denunciantes, están atravesando miles de personas vinculadas al Sergas. Ya les he contado estos días que nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos no han dejado de recibir testimonios y alertas de personas que aseguran encontrarse en la misma situación. Casi todas ellas, o por no decir todas, han aportado pruebas de que efectivamente la contratación por horas y por días es habitual o por lo menos muy frecuente dentro del sistema de salud gallego. Vidas laborales de muchísimos folios, veíamos un ejemplo aquí el pasado lunes, pero van a ver a continuación muchos otros testimonios de enfermeras, sobre todo de auxiliares de enfermería, que tienen bueno, pues una situación parecida a las que nos contaban hace unos días aquí en el plató de Vía V, Eli y Marisa. Lo normal es que me contraten por días. También te pueden llamar pues a las 3 menos cuarto para si quieres ir por la tarde. Pero si te llaman de un día para otro, estás obligado a cogerla. Tengo una vida laboral de 20 páginas. Llevo trabajando desde el año 2006. Eu traballei prácticamente todo o mes de agosto, pero con contratos de un día. Non estou a mentir, teño aquí a prova que o remite, quero dicir. É unha vida laboral que nós non podemos manipular e que non vamos a consentir que nos digan que somos os mentireiros. Un contrato de largo le llamamos a 15 días, a lo mejor, que hace mucho tiempo que no hago uno. Sufrimos, la verdad, que en muchas ocasiones graves amenazas de que hay mucha gente en su casa queriendo trabajar y si te niegas, ya sabes lo que te queda. En noviembre he trabajado 2 días, un contrato de un día y otro contrato de otro día separado, después de llevar 10 años trabajando. Mi vida laboral consta de más de 300 contratos, de los cuales más de 200 son contratos a días. Es una práctica totalmente habitual, que aparte se ha extendido a la cobertura de bajas y otro tipo de contratos. Pertenezco a la lista general. Llevo prácticamente desde agosto contratos a días, tengo un niño de 18 meses, como ya he dicho, y no ha visto la misma enfermera en todas las revisiones que ha tenido. Cada día ha tenido una enfermera distinta. Trabajo para la lista general. Y la lista general cubre los días igual exactamente que el pool. Días sueltos, contratos por días, nos llaman de un día para otro. Yo empiezo a ser contratada a días sueltos desde mayo del 2010, un poco hasta la actualidad, siempre un día, 2, 3, pero bueno, tengo varios contratos que justifican que hemos sido contratados durante años por solo un día. Trabajas un día, al día siguiente estás otra vez pendiente del teléfono a ver cuándo te van a llamar, a las 2 te llaman para empezar a las 3 y tienes que coger el contrato porque tienes una familia que depende de tu sueldo y tienes que ir a trabajar y con eso están jugando. Tenemos contratos de días, como ya se vino diciendo estas últimas semanas, no tienes días libres remunerados, perdiendo así cualquier tipo de derecho. De trabajar a días sueltos, a veces con contratos inmediatos. Esta es mi vida laboral, de 18 páginas. Va a pasar por ahí ahora. Un día. Mi vida laboral tiene como 11 o 12 folios. Te contratan 3, 4 días o 5 días de lunes a viernes para no pagarte el fin de semana, para que no tengas derecho a vacaciones. Durante 4 anos teño 10 meses a días. Entonces, os da lista xeral ou imos a días soltos ou estamos na casa. Desde el 15 de septiembre trabajé el 22 de este mes, el 27, el 28 y el 29. Por días, 27 y 28 en Bueu, el 29 en el Hospital Provincial y bueno, así estamos pendientes del teléfono. El mes pasado trabajé 3 días, el primer día y los 2 últimos de mes. No es excepcional, ellos lo saben que no es excepcional, ellos saben que lo están haciendo por recortar. La semana pasada tuve oferta de un contrato de un día, aunque estoy bien situado en la lista y no estoy en la lista pool. Y he trabajado en Málaga y he trabajado 5 años en Canarias. Otras comunidades son contratos de más larga duración, siendo contratados igual y para un mismo fin. Me mandaron a La Gudiña, que desde aquí a La Gudiña son 90 y tantos kilómetros. Con lo que gano y con lo que me cuesta la gasolina, pues no me compensa, pero no puedo rechazarlo.
Bueno, y podríamos seguir. Como ven, el modelo se repite, lo explicamos ya en estos días, esas dos listas, una lista general a la que en teoría se recurre para cubrir las bajas y esa otra lista que se denomina pool en el argot de la profesión, una lista en la que en teoría la gente se apunta voluntariamente y que en teoría está siendo utilizada para cubrir incidencias. Todos entendemos lo que significa la palabra incidencias. Lo que se está denunciando es que la gente está siendo incorporada a la lista pool sin su autorización y que las bajas se están cubriendo con este sistema. En lugar de cubrir bajas largas, se hacen contratos sucesivos de un día. Enseguida vamos a buscar más respuestas y vamos a explicar que esto no solamente está afectando a enfermeras y auxiliares de enfermería, sino que también está afectando a médicos, con todo lo que ello implica en la organización de muchos centros de salud. Una práctica, efectivamente, que es vigente, está vigente desde hace años, pero que los afectados aseguran que se ha generalizado en los últimos tiempos. Y vamos a escuchar también, como les decía, a la conselleira de Sanidade. Busco una primera opinión, empezando por María Bastida. Bueno, yo no he escuchado todavía a la consellera, pero evidentemente los datos que aportan estas personas pues son suficientemente ilustrativos, ¿no? A ver, también es cierto que dentro de estos datos generales se ha aportado, ¿no?, que hay un pacto de contratación, Sí, que ya te adelanto que los sindicatos aseguran que ha sido violentado. No, vamos a ver, no, esa parte me la sé por los sindicatos, además. Un pacto de contratación hasta donde yo llego. Solamente, sí. Hay un comunicado que la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras hizo público en el mes de septiembre, en el que ya se denuncia este pacto de contratación, diciendo que lo que se acordó en su momento en esa mesa, que como decía, está siendo violentado. Digo lo que dicen ellos. Sí, no, iba a decir exactamente lo mismo. O sea, que es un pacto de contratación consensuado, conocido y acordado, por tanto pactado con las centrales sindicales, que se renueva año tras año, que está en vigor desde 2011 con este funcionamiento y que, como todo pacto, empezando por los convenios colectivos, tiene que ser denunciado para volverlo a negociar. Y en esas estamos. Efectivamente, la Central Sindical Comisiones Obreras creo que fue la primera que denunció, seguida por la CIGA, este pacto de contratación. Bien. Dicho esto, es cierto que estamos ante una organización muy compleja, con muchos centros de trabajo, con mucho personal a su cargo, con una parte importante de personal fijo, como se nos ha repetido y reiterado en estos últimos días, sometida por tanto a muchas vulneraciones e incidencias, como tú también dices, y que encaja dentro del tipo de organización que necesita flexibilidad. Ahora bien, la flexibilidad también tiene unos límites. Claro, sinceramente, María, ¿a ti te parece normal que la Administración promueva un sistema que permita que una persona tenga 24 contratos en un mes? Lo que te estoy diciendo, o sea, que una cosa es la demanda de flexibilidad, la demanda de adaptación y la demanda de atender ciertas incidencias, urgencias, sustituciones, como le quieras llamar, y otra cosa es esto. O sea, si esto, y insisto en el sí, porque claro, a mí me falta todavía la otra parte, pero si esto realmente es una práctica habitual, de momento hemos visto circunscrito a un colectivo muy determinado, dudo mucho que sea fomentado por parte de la Administración, entre otras cosas, porque tiene que ser la última interesada en que este tipo de cuestiones puedan tener un nivel de litigiosidad. Miguel, el otro día ya hablábamos de este asunto y Miguel, ¿no?, aplaude por inteligente la medida. No, que tú crees... Exactamente, vamos a ver. No, entra dentro del marco de la flexibilidad, pero claro... Este é un recorte de libro. Además, eu as cosas estudiei e teño publicado cosas sobre isto. É un recorte de libro dos moitos tipos de recortes que se poden facer. Hasta aí, de acordo. En principio defendo o recorte. O que me gustaría que a conselleira dixera claramente que sí. Que un recorte eu defendería. Que pasa que un político non pode decir isto. Mira, non temos cartos, non pode facer así. Como non poden recortar, digamos, os funcionarios fixos por unha serie de principios de estatus, pagan os patros máis débiles. Así de simple. Paganlle por días para non acumular seguridade social, para forrar en costos de fin de semana. Pero ti estás conforme con un sistema que promove ese tipo e, sobre todo, unha administración pública, porque eu penso que sucedería se unha empresa como esta, na que eu traballo, fixera, tivera unha política laboral semellante. Está viciada porque ten unhas relacións laborais que ten unha gran cantidad de traballadores fixos que non se lle pode tocar nada e entón os recortes ten que caer sobre a piel dos máis débiles. Eso que é injusto. Entón, habría que cambiar un marco entero de relacións laborais probablemente da Administración e da función pública. Déjame que vamos a escuchar, vamos a poner máis argumentos. Eu digo así de duro. Bueno, vamos a explicar máis cosas. Al final caen sobre o máis débil, porque a obligación de recortar a teñen. Que decir, non poden eludilo. O que pasa é que non é popular dicilo, e menos cando hai eleccións cerca.
Bueno, pues decía, vamos a tratar de contestar más preguntas, porque sigue habiendo preguntas encima de la mesa. ¿Cuántas personas están en esta famosa lista pool? ¿Cuántos contratos por un día se suscriben cada día en Galicia? Datos muy concretos que son bastante fáciles de contestar. Hemos hecho un auténtico trabajo de investigación. Nuestra compañera Mila Méndez ha hablado con fuentes diversas para tratar de construir un relato lo más aproximado a la realidad. Vamos a ver esta pieza y luego vamos a escuchar a la consellera. Enfermeros y médicos denuncian la precarización de sus contratos por días y hasta por horas. Ante estas acusaciones, la responsable de Recursos Humanos del Sergas respondió esto a V Televisión. Estos listados que llevan funcionando hace décadas en el Sergas, es decir, no son ninguna novedad, pero eso no significa que sea generalizado. Con los papeles sobre la mesa, los sindicatos sanitarios contraatacan. No, no es cierto, no es cierto. La calidad de la contratación no tiene nada que ver ahora y hace 2 años. En el caso de los médicos de familia de atención primaria no hay contratos prácticamente de duración superior a 1 día, o en el caso del PAC a 2 y porque les toca la noche y cambia el día. En el caso de los médicos de familia la situación es desesperada. Su incremento ha sido exponencial desde el 2009, año en el que entró en la Xunta el gobierno de Feijóo. Pero sin duda lo peor se ha vivido en estos últimos 2 años. El 90% de los contratos que firman los médicos de familia, tanto los que atienden en un centro médico como en urgencias hospitalarias, son por día. Estos contratos se utilizan para cubrir vacaciones y bajas de hasta 6 meses. Oficialmente no hay la conocida como lista pool para los médicos. Un facultativo pues falta 1 semana y se pueden cubrir pues a lo mejor dependiendo de los centros, pues a lo mejor el lunes, miércoles y viernes o el martes y jueves. Hoy en algunos casos, que son bastantes, no se cubre. Los médicos apuntados a la lista general de contratación también son llamados para cubrir medias jornadas. Si, por ejemplo, vive en Ourense y lo llaman para cubrir una ausencia en un centro de Verín, sale casi perdiendo dinero. Su salario bruto, sin descontar lo que le retiene Hacienda, son unos 130 euros, 65 si trabaja media jornada. A esto hay que descontarle los kilómetros, porque no le pagan el desplazamiento. Su ganancia ese día podría no alcanzar ni los 20 euros. Francisco Cerviño, que fue gerente del CHUAC entre el año 83 y el 91, nos ofrece más datos. Se me preguntas pola miña etapa de xerencia, había sustitucións por vacacións e sustitucións por enfermedade, pero realmente non había contratos por días. É unha política que inicia Romai Becaría. Durante os gobernos de Romai chegan a facerse no ano 2003-2004 máis de 500 contratos diarios nos Sergas. É un número tremendo. O goberno de Emilio Berturiño, e iso pode comprobarse, para esta dinámica e se convocan oposicións por primeira vez en 15 años. La inversión en sanidad ha caído en 465 millones desde el año 2009. El personal del Sergas en más de 2.000 personas. Hay un pacto de contrataciones que regula la contratación temporal. Fue firmado en el año 2011. El pacto no dice que las contrataciones tengan que ser de 1 día. No se preveía en el pacto. Eso fue una interpretación perversa del pacto por parte de la Administración. En cuanto a enfermeros y técnicos auxiliares de enfermería, el problema aquí es todavía más complejo. Por un lado está la lista ordinaria. En función de su nota, deberían ser llamados para cubrir ausencias programadas. Sin embargo, los están llamando para hacer sustituciones muy urgentes y muy breves, es decir, los conocidos como pool. Denuncian que el Sergas está mezclando las 2 listas. Se están haciendo contratos por horas a los trabajadores de todas las listas. Y eso está generando 2 problemas. Unos porque no trabajan y los otros porque están cambiando sus condiciones de trabajo. Trabajar en precario un sanitario es la cosa más peligrosa que hay. Es peligroso. ¿Qué pasa con el paciente? El paciente acaba con la sensación de que lo están mareando. Tú vienes, hay un médico, te pide una prueba. Va a ver el resultado, no está ese médico. Los sindicatos aseguran que no se están cumpliendo los puntos acordados en el pacto de contratación firmado en el 2011 y que la Xunta pretende prorrogar a finales de este año. Y hay que decirlo clarito, bien clarito, y que nos escuchen bien. El responsable es el Sergas. Bueno, pues puede ser que hayamos conseguido poner de acuerdo a todas estas personas para que digan exactamente lo contrario de lo que dice el Sergas, pero ya les digo que son testimonios que voluntariamente nos han prestado personas diversas, de entornos diversos, que coinciden en asegurar que este sistema de contratación se está convirtiendo en habitual. Seguro que recuerdan, yo creo que lo comentábamos aquí en el programa del lunes, bueno, pues aquel desgraciado incidente que tenía lugar en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, una enfermera que
que fue juzgada por la muerte de un bebé recién nacido como consecuencia de un problema que hubo con la medicación que se le administró a esa criatura. Recordarán que la enfermera fue absuelta y finalmente se determinó que esta profesional había sido contratada de forma eventual durante 48 horas para los días concretos en los que tuvieron lugar los hechos y que esa modalidad de contratación y el estrés al que estaba siendo sometida y la poca confianza en el trabajo estuvieron detrás del accidente que cometió y que, como sabemos, le costó la vida a ese recién nacido. María, te escucho enseguida, pero tengo aquí a un sanitario en excedencia que non sei que opinión ten do que se está contando. Pois teño a opinión de que a conselleira mente e a min resultame verdadeiramente, non sei, inexplicable que non se adopte polo menos unha actitude diferente e se recoñeza a realidade, porque eu creo que todo o mundo sabe e está absolutamente extendido no sistema sanitario público que se están a empregar vías excepcionais de contratación como norma e vías excepcionais de contratación que había para incidencias determinadas como norma e todo o mundo consciente e vos populi entre os traballadores que se precarizou moitísimo a contratación. Aquí falase de contratos por días, pero incluso hai sustitucións no campo médico, o mellor que ten que facer unha sustitución dunha semana e chega o venres e como fin de semana non traballa, lle dan de alta e o volven a contratar o luns. É dicir, situacións que, además de precarizar as condicións laborais, deterioran o propio sistema sanitario público e que a conselleira se refuxe en un acordo que están claramente mal interpretando e do cal están facendo un uso perverso para amparar o que están a facer, a min resultame sorprendente. Eu, escoitando a Bastos, non animaría que aplaudir este tipo de medidas máis que nada por se un día ten un cólico renal e lle toca unha enfermeira que está sustituída e precarizada 24 horas. Pero máis alá da cuestión de retranca sí que ten razón nunha cousa, é dicir, se adoptas este tipo de políticas e de medidas, canto menos o que non podes ocultar a maior ou negar a maior, e o que non podes facer é sair facendo declaracións que non se corresponden ca realidad porque por todo o mundo coñecido que isto está acontecendo. Bueno, vos aquí puxetedes moitas testemunhas, pero ademais con probas documentais e, sobre todo, este deterioro tense dado nos últimos 2 anos. Bueno, yo insisto que me parece ya muy llamativo que la Administración promueva un sistema de trabajo que permite que una persona acumule 24 contratos en un mes. Vamos a escuchar por fin a la conselleira de Sanidade. Hoy nos atendía nuestra compañera Marta Carballo y explicaba esto. Queríamos saber cuántos contratos de esas características ha hecho la Consellería en el último año y cuánta gente puede haber afectado. Bueno, primero quiero poner un poco en contexto el tema. Vamos a ver, el Servicio Gallego de Salud tiene prácticamente 37.000 trabajadores y 500 puntos de trabajo entre hospitales y centros de salud. Con lo cual, incidencias todas, porque encima trabajamos 365 días al año, las 24 horas del día. Nosotros tenemos un pacto de contratación, porque realmente es un sistema de trabajo completamente distinto a otros que pueda haber de cualquier otra organización, de la función pública o de cualquier otra empresa. Este pacto de contratación está publicado en el Diario Oficial de Galicia, es decir, es público, transparente y conocido por todo el mundo. Está acordado con nuestros sindicatos, es decir, que es lo que hay, porque hay que cubrir todas esas incidencias y prestando la calidad asistencial, que es nuestro objetivo prioritario. Y es lo que os puedo decir, y esto es lo que hay. Y nada más. Pero ellos decían, ese pacto de contratación se cambió en junio del año pasado. No hay una cifra. ¿Cuánta gente hay en esas listas y cuántos contratos de esas características se hacen? Las listas de contratación son abiertas, es decir, toda la gente que está en demanda de empleo está en nuestras listas de contratación. ¿Pero cuántas gente? ¿Cuánta gente hay en las listas de contratación del Servicio Gallego de Salud? Solo hay que entrar en la página web para verlo. Es decir, no es un secreto, es un secreto a voces. Está en la página web. Si yo te digo una cifra, probablemente me equivoque. Si vais a la página web, hay por categorías profesionales de enfermería, de técnicos de enfermería, de auxiliares de enfermería. Es decir, son muchísimas categorías y ahí están todas las listas de contratación. Es decir, son públicas. Absolutamente públicas. Las de pool, las de áreas especiales, la lista general. Sí, hay una lista general, hay una lista de pool que es
voluntaria y que la gente se anota voluntariamente. El pool, evidentemente, es solo para enfermería y es listas voluntarias donde la gente se anota para hacer contratos, porque hay que hacer contratos de corta duración. Es obligatorio en el Sergas hacer contratos de larga duración. Por lo que os digo, porque las incidencias son múltiples y variadas. Y la modificación del pacto en el mes de julio fue pactado con los sindicatos. Y por eso, para hacerlo más transparente, más justo, más equitativo y más eficaz y eficiente, es por lo que se firma el pacto de contrataciones. Si no, no se firmaría. Y se firma con las fuerzas sindicales. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Hubo ese cambio en julio, quiero decir, se generalizó esos contratos por días o por horas, no solo de pool, sino del resto de las listas, desde ese año. A ver, los sindicatos son los que vigilan las contrataciones, repito, es decir, no es ni siquiera la administración, son los sindicatos y las comisiones de seguimiento del pacto. Las comisiones de seguimiento del pacto, que las hay en todas las estructuras de gestión integrada, y son ellas las que vigilan el pacto. Por eso las listas son totalmente transparentes. Se respeta la legalidad vigente, se respetan los acuerdos a los que se llegan, y eso sí que lo tengo que decir, es decir, todos los directivos de todas las estructuras de gestión integrada respetan los acuerdos a los que llegamos con los sindicatos y se hacen las contrataciones según esos acuerdos. Bueno, esta es la explicación que ofrece la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, y por insistir en esa noticia que antes les comentaba, ese caso de la enfermera que fue finalmente absuelta tras el accidente que tuvo lugar en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, recordar que la jueza encargada de juzgar este asunto achacó al Sergas una deficiente gestión en el caso del bebé muerto y cuestionó su sentencia a la política de personal, mientras que la Fiscalía y la madre, en su momento dijeron que iban a recurrir en la sentencia. En concreto, uno de los fiscales dijo: ¿cómo es posible que se condene por un insulto y esto quede impune? La Junta de Personal advirtió del peligro de la eventualidad. Es decir, en este asunto parece que algo tenía que ver la forma de trabajar de la enfermera y el tipo de contratos que estaba suscribiendo. A ver, Domingos, y me falta Pablo tamén. Sí, bueno, pois que raro que a conselleira non dixera que isto inventou o bipartito, non? E ora, o mellor, empezamos a ter algunha pista polo que comentaba Tuco Cerviño, que é certo que el coñece ben o sistema sanitario. E é certo que durante o bipartito estas listas de pool, polo menos o que di a xente que participa neles, non existían polo menos do mesmo xeito que están agora de contratos incluso por unha tarde, non? Había contratos efectivamente eventuais, dunha semana, dun mes, de quincenais, pero non chegaban aos extremos de contratos, digamos, dunha tarde, non? E o que non é moi razonable, en aras da ideoloxía liberal, dar isto como feito, non? E ver, reclamar, ou mellor, todo confort, non? Para os funcionarios de carreira e con todos os seus dereitos blindados e tal, e toda a precariedade absoluta para estas listas así, é dicir, hai unha descompensación moi grande, non? Eso é o que non se pode dar dentro do mismo hospital, moitas veces coas mismas funcións e todo eso, porque evidentemente quen fai unha actividade, é dicir, unha das actividades ademais máis importantes que se pode facer dentro da función pública, non? Como é atender a un doente, pois quen fai eso e mañán ao mellor ten a cabeza de como ten que moverse ata outro sitio, pois efectivamente non está ao mellor nas mellores condicións para exercer. Me parece lamentable que unha responsable pública salga al paso diciendo que como hai unas páginas web e como las listas son públicas y tal, y que tiene que haber muchas incidencias porque hay mucho personal, pues ya está todo arreglado, ¿no? Lo que se está diciendo es que hay un sistema establecido que se está pervirtiendo. Esto es lo que dicen los profesionales. Yo he tenido ocasión de comentarlo con algún profesional y la conclusión es esa, aparte de lo que dicen los propios sindicatos, ¿no? Entonces, es un sistema establecido de una forma que se está pervirtiendo. ¿Por qué? Porque hay unos recortes. Esto es lo que no acaba de reconocer la consellera, unos recortes encubiertos. El problema es que estos recortes no son en otro tipo de cuestiones, es decir, en este país los recortes en servicios esenciales conviven con aeropuertos vacíos, puertos exteriores duplicados, gallases, etcétera, 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 ¿no? Y ya, por irme a mi ciudad, pues con alumbrados de Navidad que empiezan un mes antes de la Navidad, se debe de estar un poco anticipando la Navidad, o calles enteras que se asfaltan, que estaban perfectamente asfaltadas y
que se asfalta 1 kilómetro de calle entero sin que allí hubiera un solo bache, ¿no? Entonces, cada euro que se malgasta en este país, y se siguen malgastando a expuertas el dinero público en este país, cada euro que se malgasta no va a lo que tiene que ir, que es a servicios públicos esenciales como pueda ser esto. Y esto, por cierto, me decía el otro día una profesional sanitaria, ellos no tratan con botones o con otro tipo de productos, tratan con personas. Claro. La pregunta es esa, ¿los ajustes tienen que pasar necesariamente por introducir estas modalidades de trabajo en un personal que, como bien acabas de decir, no trata con botones, sino con seres humanos? Enseguida te escucho, María Miguel, pero vamos a hacer una última conexión sobre este tema con Marina Cabegato para contar un poco este proceso, porque de verdad, desde el Sergas se está insistiendo en que esto, primero, existió toda la vida, segundo, que se ha pactado con los sindicatos, y tercero, que es excepcional. Y yo, de verdad, que les he contado todos estos días que, bueno, pocos asuntos han provocado en estos 4 años una reacción tan inmediata y tan numerosa de nuestra audiencia, de gente directamente afectada. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por qué ha pasado en esta semana. Marina. Sí, Bernarda, porque todo empezó el lunes pasado. Fue entonces cuando entrevistamos a Eli y a Marisa, y lo cierto es que llevábamos ya semanas detrás del tema, pero que no conseguíamos que los trabajadores del Sergas diesen la cara. Ellos nos contaban su situación, pero decían que tenían miedo a represalias. Ellas se prontificaron a venir al programa, contarnos su situación laboral, y ahí fue cuando se rompió esa barrera. Ya durante ese programa recibimos muchas llamadas de otros telespectadores y trabajadores de la sanidad afectados que también querían denunciar, y nuestras etiquetas de Twitter se empezaron a acumular los mensajes que básicamente decían todos lo mismo: a mí también me contratan por horas. Esta, por ejemplo, es el caso de María Jesús. Ella dice que trabajó 1 mes y medio y durante 20 días cobrando 500 euros y que gastó en gasolina 300, y que por lo tanto en ese mes y medio solo ganó 200 euros. Aluvión de mensajes en Twitter y en Facebook y decenas de llamadas, así que decidimos hacer una macro quedada y empezamos a organizar a todos los contactos que teníamos, que nos habían pasado durante todos esos días, y empezar a hablar con los afectados. Eran muchos, construimos un puzzle y la respuesta inmediata fue muy buena. Es un colectivo muy bien organizado. Nos decían que traerían a más compañeros y que todos hablarían. Aunque los días fueron pasando y muchos se echaron atrás, se borraron comentarios en nuestro Facebook, en Twitter, y en las quedadas reunimos entre 60 y 70 personas, las podéis ver, pero de estas solo 15 quisieron dar la cara. Dicen que finalmente están unidos por una causa, quieren desmentir las palabras del Sergas y de la Xunta y demostrar que ellos, muchos de ellos, viven una situación precaria. Y pese a que muchos siguen siendo reacios a salir en la tele, los emails, Fernanda, los comentarios con denuncias y de estos casos siguen llegando tanto al programa, a su etiqueta y a su Facebook, como a miembros de nuestro equipo Casi a Diario. Bueno, pues yo quiero recordar a Eli y a Marisa, que fueron las responsables de todo este lío, y que en esa entrevista que manteníamos con ellas el lunes reconocían que habían decidido constituir un sindicato como consecuencia de que, bueno, no sentían que los que ya existen en el entorno de la sanidad estuvieran defendiendo y atendiendo esta reivindicación, que por lo que vemos no es tan excepcional. María. Bueno, vamos a ver. Si antes decía el profesor Bastos que defender los recortes era muy poco popular, ¿no? Lo que yo voy a decir ahora es quizá un poco menos popular. Pero bueno, espero poderme explicar. Vamos a ver. Yo antes... No, vamos a ver. Yo quisiera decir que tal y como están, un poco lo que yo dije antes, ¿no? Contextualizando el tipo de organización, el número de personas, los centros y demás, desde un punto de vista exclusivamente de estructura de organizaciones y exclusivamente desde reparto de carga de trabajo, este sistema tiene lógica. Insisto, perdón, por eso te digo, yo no dije nada, desde un punto de vista, desde estructura organizativa. Es decir, parece lógico que si tú tienes que sustituir el trabajo de una persona durante 4 horas porque esa mañana va a estar ocupada, hablo un abstracto de organización, pero contrates, María, es que contrates eso no es lo a una que están persona, bien, eso no es lo o que que están sí, denunciando. espera, o que sí, durante una semana un médico está de viaje o está de baja por lo que sea, se sustituye al trabajo médico de esa semana de lunes a viernes. Insisto, desde un punto de vista exclusivamente organizativo. De hecho, la propia universidad, como bien me puede corroborar aquí el profesor Bastos, cuando se produce una baja de un profesor o profesora, bueno, ahora mismo, es que esa es otra. Perdona, es espera, que es que esa es otra, es que
esa es otra, el marco, O sea, tampoco hay bajas que no se cubren, que cubren los compañeros. No o sea, digo esto es eso, además. no digo eso, digo que hay bajas que cubren los compañeros e incluso en algún caso pagan horas extraordinarias. ¿Por qué? Pues porque evidentemente para sustituir la docencia de un profesor en mayo que se acaba, no se va a contratar. Pero déjame acabar. Tú que conoces bien la universidad, se producen contratos de forma sistemática. Tú tienes a muchos colegas que tengan una vida laboral de 35 folios. Fernanda, por eso quiero terminar. Si yo te dejo terminar. Te estoy diciendo, estaba diciendo que no parece lógico que se contrate una persona que solamente va a dar 10 horas de clase y va a estar contratada hasta octubre. Esa es la política de la universidad. Bien, entonces, voy ahora. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar, lo que podemos preguntarnos es si es lógico, adecuado y normal que en este sector, en este campo y en este tipo de organizaciones concretamente se aplique ese tipo de práctica. Esa creo que es la pregunta. E te respondes a ti mismo? O peor de todo é que eles se fixeron esa pregunta e a resposta é que non é lóxico. Non é lóxico porque, ademais, solo lees a Organización Mundial da Saúde e che di que, por exemplo, no tema da saúde, como podes cuantificar? E menos cando... E incluso a nivel de modelo organizativo, como se cuantifica a saúde? E incluso dende un punto de vista de servicio público que ten que ser un servicio corrector de desigualdades sociais, porque o servicio sanitario público agás estemos falando de sanidade como beneficencia. Martiño, es mucho más simple, no hace falta cuantificar nada. Logo estamos xa en un debate de mortos consumados, que di un amigo meu. No, pero falemos así, logo nos escandalizamos. E logo nos escandalizamos. Yo me escandalizo de la alarma social que pretendes generar, que tampouco es para eso. Martiño, estamos falando de algo que non se cuantifica. Estamos falando dun servicio sanitario público. Estamos falando de precarización e estamos falando dun exemplo que pon cunha sentencia judicial onde estamos xa entrando no campo dos mortos consumados e entón nos escandalizamos. Entonces espera un momento, espera un momento, una pregunta muy concreta. Ese tipo de medidas son medidas violentas. Quiero hablar de eso, que me parece una salvajada. Solamente una pregunta. Si yo me caigo ahora mismo de la silla fulminada y me da un ataque al corazón, ¿tú qué pasa? ¿Que no eres capaz de reanimarme porque llevas sin ejercer X años? Has perdido. En este momento no eres capaz de ejercer eficiente y profesionalmente como médico. Quiere decir que la profesión no tiene nada que ver con la temporalidad, Martiño. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. Pero vamos a ver. Quien sufre aquí es el paciente. Pero vamos a ver. Quien sufre aquí es el paciente. Hai unha cuestión na medicina que se chama especialización. E hai outra cuestión que estamos falando aquí que é precarización. E se ti unha persoa, como pode ser un enfermeiro, estálo sometendo a unha precarización e estálo facendo estar un día cun contrato por horas... No, menos enfermeiro non é. Es menos profesional, pierde conocimientos. Me queres deixar falar un momento? É dicir, estamos falando de especialización. Se un día o pos nunha unidade de cuidados intensivos pediátrico e outro día o pos en outra unidade que necesita unha especialización... Pero estamos falando dos expuestos. No, estamos falando de especialización. Falando de auxiliar de enfermería, de enfermería. En cualquier caso, María, hay una sentencia judicial, hay una sentencia como consecuencia de un accidente que tuvo lugar en Ferrol, insisto, y la sentencia relaciona la situación contractual de la enfermera con el desenlace del accidente. Yo digo esto, es lo que dijo la jueza en su momento. ¿Algo querías aportar, Pablo? Porque si no nos vamos a ver la otra cara de esta misma moneda. Simplemente que efectivamente, como está diciendo Martiño, se está xeralizando un sistema a determinados postos que requiren unha especialización. E se está soslayando esa especialización con grave risco da saúde das persoas, non generalizada seguramente, ou sí, non o sei. Algo que añadir, Miguel? A ver, é que o proceso, eu vou a defender a conselleira en certo aspecto. A mí parece moi ben que defendes a conselleira. O problema é, mandan a recortar un 20% de sanidade. Eu creo que debe estar no pacto de estabilidade ou así, ten que cortar, basicamente non é porque xa a sanidade é o principal rubro de gasto da autonomía galega. Mira, vou lembrar os datos. O presuposto sanitario de Galicia no ano 2009, 3.767. E que porcentaxe é do No gasto? ano 2014, 3.302. Sí, pois... Bueno, por poñer ese... Digo que debe ser o 30, ou debe ser o 70% ou a parte do gasto público galego. Un porcentaxe debe ser o primer rubro con muitísima diferencia de gasto. Como, por desgracia, hai que recortar, e tens que recortar onde gastas, pero non te queda outro. Efectivamente, aparte dos gastos inútiles que acabas de comentar, que estou totalmente de acordo con eles, ainda así non chegaría. O gasto brutal é así. Entón, mandan a recortar un 20% máis ou menos, supoño que no memorando de sanidade galega. Bien, chega a conselleira de daño que ten que recortar un 20%.
Os salarios non lle pode tocar porque están fixados por estatuto e están sindicalmente. Supongo que recortes ao mellor en hospital ou... A ver, ven. Se tocou o sueldo como a todos os demais. Pero aparte deles, teñen un recorte maiores. Entón, eles teñen que facer un recorte. Onde van facer? Ao mellor non pode facer na farmacia do hospital. Lo que pasa que, Miguel, esto contrasta con el discurso oficial, claro, de que la sanidad esencialmente no está siendo tocada. ¿Dónde cae o peso da carga? Pois nestos señores. Para forrar, pues votan man destas medidas simplemente para pagarles menos. Dejadme que pongamos la otra cara de la moneda con otro colectivo. No tiene la dimensión de esta denuncia. Estamos hablando de un colectivo mucho más pequeño, pero que contrasta mucho con lo que estamos contando. Veíamos a personas con una vida laboral interminable, bíblica, casi con decenas de folios como consecuencia de esos contratos por horas y por días. Y ahora vamos a hablar de un colectivo que le pasa justamente lo contrario. Tiene una vida laboral inexistente, a pesar de que han pues trabajado durante años para la administración. ¿Haciendo qué? Pues enseñando gallego, entre otras cosas, para el famoso certificado del CELGA. Vamos a ver la historia de estas personas que, por cierto, están consiguiendo que se les reconozcan sus derechos laborales, pero a través de la justicia. María impartió durante 10 años cursos CELGA para la Xunta, pero su relación laboral con la administración no figura en ningún sitio. Teño unha vida laboral baleira, eu traballo para a Xunta, pero eu ese traballo, nada máis que tiña un papeliño que me acreditaba que dicía que fora nomeada como profesora dun curso, nada máis. Trabajaba sin contrato, al igual que los 500 filólogos que impartieron clase en estos cursos de perfeccionamiento de la lengua gallega, sin contrato y sin cotización a la seguridad social, lo que le impidió cogerse la baja por maternidad. E ademais de non ter dereito a paro, nin a ningunha cousa que se recoñece coa seguridade social, claro. Trabajar para la administración no le da derecho ni siquiera a prestación sanitaria. Eu era beneficiaria do meu pai e logo despois co cambio de normativa pues, tiven que facer unha tarxeta de persoas en recursos. Su relato no dista mucho del de Mercedes. Fue profesora del sistema CELGA durante 15 años. A sus 50 primaveras ve acercarse la jubilación sin haberse garantizado una prestación. O primeiro curso foi en 1998 e non teño absolutamente ningún dereito. Bueno, agora espero que se me recoñezan cos xuizos, pero ata agora non tiña nada, porque non tiña contrato. Eu estaba traballando para eles sen contrato. La justicia estudia los casos de estas dos mujeres que denunciaron a la administración gallega tras años de lucha para reconocer sus derechos laborales. Medio centenar de afectados recurrieron primero a la Inspección de Trabajo y luego a los tribunales. Só a partir das denuncias en Inspección de Traballo, que, digamos, detecta o fraude, a Seguridade Social, cando empezan a mandarnos cartas de que se nos recoñece o tempo que traballamos. Facíanos os chamamentos a través de correos electrónicos, a través de chamadas de teléfono, pero a través de correos electrónicos tamén. Tiñamos unhas listaxes nas que estábamos todos e que nos iban chamando por orden de puntuación. La Xunta dejó de convocar a los que denunciaron, ahora están inmersos en una batalla judicial para que se les reconozcan los derechos y se les reincorpore a las listas. Din que temos un contrato mercantil asinado e nós nunca asinamos nada, nin contrato formal pola administración, ningún contrato mercantil, non asinamos nunca nada. Ni siquiera se me permitía ser autónoma, porque eu tiña que estar no paro nos últimos anos, obrigatoriamente. A día de hoy todas las sentencias les son favorables. De momento hay 30 casos resueltos. Creemos que debíamos de ter moito máis apoio por parte de institucións normalizadoras que non tivemos. Tragabas moitas cousas polo que supoñía, porque non é un traballo, vale? Pero é algo máis que un traballo. Nos éramos parte do que nos queríamos que fose a normalización lingüística deste país. Libran dos luchas. La batalla por la normalización del gallego es larga, igual que la guerra que han tenido que dar para lograr algo tan básico como tener derecho a tarjeta sanitaria. Bueno, esta es la denuncia de este colectivo concreto. Si antes veíamos multitud de contratos, en esta ocasión vemos lo contrario, gente que ha trabajado sin contrato. María, ¿tienes información sobre esto? No, bueno, vamos a ver. Alguna precisión, por lo menos por lo que yo me he podido informar del tema. Efectivamente, si antes hablábamos de una práctica de contratación que se inicia hace muchos años, este tipo de formación se empieza allá por el año 83, más o menos, cuando aparece la Ley de Normalización Lingüística. Y es verdad que había una serie de personas habilitadas y capacitadas para impartir esos cursos en su momento de gallego, o sea, no bajo la denominación CELGA, que es una recreación o una reestructuración que hace el gobierno bipartito, que lo recordamos,
recordar, y efectivamente eran personas habilitadas para dar clase a un colectivo muy específico, colectivo de adultos generalmente, y enseñarles lengua gallega. Bien. ¿Qué se hacía con estas personas? Se les ofrecía un contrato, o sea, se les contrataba o se les firmaba para un curso concreto de 70 horas y muy bien dotado económicamente, además. Era una especie de contratación de servicios, ¿vale? Un contrato laboral. Como si contratas a una empresa, contratas a un autónomo, con la pequeña, sutil diferencia de que Pero tenían que estar inscritos en... No, al principio no, tenían que estar en una lista. Esos son las 500 históricas, los 500 que durante X años han acumulado 500 personas. Bien, efectivamente, con el gobierno bipartito se reestructura todo el sistema y es cuando aparece el CELGA. CELGA que muchos de nosotros, yo desde luego lo tengo convalidado, entre comillas, por el nivel de formación oficial que tengo. Son cursos específicos para gente que no tiene cierta formación. O gente que nació en también, Burgos. Evidentemente, Claro. o sea, que no tiene esa homologación, me corrijo, os rectifico. Bien, entonces, se corrige todo, incluso se ponen 5 niveles y demás, menos el sistema de contratación que persiste y siga. ¿Qué ocurre? En el año 2011, efectivamente, se dice, bueno, en vez de contratar recurrentemente, vamos a pedir que estas personas estén en el paro. Fue una idea inicialmente con perspectiva o con alcance social. Tenemos un montón de gente parada, un montón de gente que es capaz de dar, que está habilitada para dar ese tipo de formación, vamos a contratar ahí. Y es cuando empiezan a aparecer las sentencias. Bueno, segunda precisión, las sentencias. Efectivamente se han resuelto unas 30, pero hay sentencias a favor, hay sentencias en contra. Bueno, hombre, ellos nos dicen que las 30 son a favor. No, están diciendo que se les están reconociendo sus derechos laborales en 30 sentencia. sentencias... En el vídeo se decía que las sentencias son favorables y no es cierto. Las hay de tipos diferentes. Efectivamente, hay unas que dicen que hay prestación de servicios, hay otras... Y dos precisiones, o dos pequeñas precisiones más. Primera, en relación con esas sentencias que son favorables o que les reconocen los servicios prestados. También es cierto que desde el año 2013 hay en vigor una ley que dice que si la administración pública, cualquiera de ellas, tiene capacidad de recursos suficientes para hacer algo, tiene obligatoriamente, no es potestativo, obligatoriamente que hacerlo. Y, por ejemplo, los profesores, el profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas está reclamando que este tipo de formación les corresponde. Bueno. Entonces, ¿qué dicen algunas sentencias? Pues efectivamente, hasta entonces ustedes tenían tal, pero a partir de aquí no. Pues y finalmente, muchas de estas personas, y ya con esto termino, muchas de estas personas posteriormente se han presentado a procesos selectivos, a procesos públicos de empleo y están recolocadas en otras plazas. O sea, eso de que se les ha vetado o no se les ha llamado tampoco. Bueno, pues la denuncia de los afectados, la explicación o el punto de vista de María Bastida en relación con este asunto. Vamos a hacer una última pausa de publicidad. Todavía tenemos tela que cortar, incluidas las explicaciones de Beatriz Mato en relación con la Operación Z, ese escándalo que tiene que ver con una utilización supuestamente fraudulenta, delictiva de los fondos destinados a la formación de parados. Enseguida volvemos.